Muchas gracias por la invitación. Un honor compartir esta charla con ustedes y un verdadero reto hablarles de nefritis a los nefrólogos, sin miedo al éxito. Entonces, vamos a hablar de nefritis lúpica en pediatría y particularmente de nefritis lúpica refractaria. Es la agenda que vamos a seguir y entramos en materia. Por definición, la nefritis lúpica es el compromiso renal dentro del espectro clínico del lupus eritematoso sistémico. Es el prototipo de enfermedad renal por depósitos de complejos inmunes donde el glomérulo es el principal blanco. Se define ya sea por las lesiones proliferativas que encontramos en las nefritis lúpicas clase 3 y clase 4, que pueden ser globales o segmentarias según la clasificación de la Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad de Patología Renal, o por depósitos de complejos inmunes perimembranosos granulares con proteinuria masiva, que sería la nefritis lúpica clase 5. Entonces, el impacto de la nefritis lúpica es muy importante porque es realmente la que establece el pronóstico en el lupus eritematoso sistémico, particularmente en los niños. Y esto nos muestran las cifras. Se reporta que hay alrededor de 5 millones de personas en el mundo con lupus eritematoso sistémico en general, de los cuales el 20% son menores de 18 años. Es decir, estamos hablando de 1 millón de niños con lupus eritematoso sistémico. En los adultos se habla de que la nefritis lúpica afecta entre el 30 y el 40% de los adultos con lupus, mientras que en los niños el predominio de la nefritis lúpica es muy marcado y se ven una afección del 35 al 60% de los casos de lupus eritematoso sistémico, además con un grado de severidad muchísimo mayor. Hay un claro predominio del género femenino, con una relación de 9-1, sobre todo en las etapas prepuberales. En los niños más pequeños la relación es menos marcada, con 5 niñas por cada 4 niños, y sobre todo en los niños que son hipoandrogénicos. La tasa de mortalidad por nefritis lúpica reportada es de más del 9%, y los datos de incidencia y prevalencia son muy variables. Sin embargo, ese dato de incidencia mundial de 0.36 a 2.5 por 100.000 niños por año en todo el mundo me pareció bastante importante para tener en cuenta el impacto de la patología. Entonces, ¿por qué se produce todo esto? En general, el lupus es una enfermedad multifactorial que se produce por una pérdida de tolerancia inmunológica con producción de autoanticuerpos en general y formación de complejos inmunes a nivel renal, porque esos autoanticuerpos circulantes se unen a los autoantígenos renales formando complejos inmunes y activando el sistema del complemento y liberando una serie de citoquinas proinflamatorias por activación de linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos B, que son los responsables de la producción de autoanticuerpos, son los encargados de mantener la autoinmunidad. Se forman clones autorreactivos de linfocitos T y linfocitos B, independientemente de que desaparezca el estímulo inicial que desencadenó la enfermedad, se siguen produciendo anticuerpos, se siguen formando complejos inmunes, y esto perpetúa la autoinmunidad y perpetúa por ende el proceso inflamatorio y va a aumentar la lesión. Además de esto, hay mecanismos de lesión renal que son no inflamatorios, porque si una vez nosotros identificamos el paciente con lupus y con la nefritis lúpica y hacemos un tratamiento adecuado, logramos controlar el proceso inflamatorio, hay nefronas que mueren, y las nefronas supervivientes se ven sometidas a una sobrecarga metabólica que les va a producir también daño, pero daño que es no inflamatorio. Esto es importante conocerlo o recordarlo, porque de esto dependen los blancos terapéuticos en los que se va a enfocar el manejo de la enfermedad. Entonces, si tenemos un paciente con lupus eritematoso sistémico que está debutando y en el cual sospechamos que tiene una nefritis lúpica, pues, ¿qué evaluamos? En el uroanálisis, la presencia de hematuria glomerular o cilindros celulares, que es lo que llamamos el sedimento activo, una proteinuria mayor de 500 miligramos en 24 horas. Cuando no tenemos disponible esta proteinuria, los índices proteinuria creatinuria mayor de 0.5, y la función renal, que haya elevación de azoados y una disminución de la tasa de filtración glomerular efectiva. Desde el punto de vista inmunológico, lo que nos habla de actividad y que tenemos disponible son los anticuerpos antifosfolípidos cuando estamos pensando en una nefropatía mediada por anticuerpos antifosfolípidos que se manifiesta como una microangiopatía trombótica, que es bastante rara, es poco frecuente. Lo normal es que utilizamos anticuerpos anti-DNA de doble cadena, los complementos C3 y C4, también sirve el CH50, que están incluidos dentro de los criterios de diagnóstico de la Academia Americana
Colegio Americano de Reumatología, y los anticuerpos anti-C1Q, que tampoco los medimos de forma sistemática. Por último, la biopsia renal, que es el gol estándar para hacer el diagnóstico, no solamente para comprobar la glomerulopatía por el lupus, sino para hacer su clasificación y de esta manera elegir adecuadamente el inmunosupresor más indicado para el control de la patología. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Identificamos el paciente, hicimos la biopsia renal, tenemos que tiene una nefritis lúpica clasificada y lo inicial es suprimir rápidamente el proceso inflamatorio intrarrenal que se logra con los corticoides. En segundo lugar, tenemos que ajustar todos los medicamentos que se vayan a utilizar según la tasa de filtración glomerular efectiva. Y luego, en tercer lugar, y no menos importante, es la supresión rápida y persistente de los clones extrarrenales de linfocitos autorreactivos que son los responsables del proceso inflamatorio. Esto se logra con los inmunosupresores como los corticoides a las dosis elevadas, ciclofosfamida, micofenolato, belimumab y los inhibidores de calcineurina. También tenemos los anticuerpos monoclonales como el belimumab, que ya está aprobado para su uso en nefritis lúpica, que hace supresión del factor activador de las células B. Y por último, el rituximab, que es el supresor de células B o anticuerpo monoclonal de tipo 1 anti-CD20. Las terapias coadyuvantes que deben utilizarse en todos los casos de nefritis lúpica 3, clase 3, 4 o 5 para todos los pacientes porque tienen un efecto benéfico no solamente para el control de la enfermedad renal, sino las manifestaciones extrarrenales y las probables complicaciones derivadas de la toxicidad por los medicamentos. Entonces, la hidroxicloroquina o cloroquina y los antimaláricos en general no solamente sirven para controlar las manifestaciones extrarrenales del lupus, sino que tienen un efecto hipolipemiante que va a hacer contribuir a controlar, estos dislipidemia que se presenta en el síndrome nefrótico. Tenemos los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona que están indicados como nefroprotectores en todos los casos, excepto en casos en que haya alguna contraindicación, la suplementación de calcio, porque recordemos que son niños que están con una enfermedad crónica, que van a estar usando corticoides por largo tiempo y esto va a tener un impacto negativo en su metabolismo óseo y en el esqueleto en general. Va a aumentar el riesgo de osteoporosis, de fracturas patológicas y bueno, de muchas alteraciones al respecto del metabolismo del calcio. Entonces debe siempre estar suplementado. Y por último, también se recomienda la anticoagulación cuando los pacientes tienen alto riesgo de trombosis, como aquellos que tengan síndromes nefróticos con proteinurias muy severas y con hipoalbuminemia por debajo de 2 gramos. O que tengan presencia de un síndrome antifosfolípido, es decir, que el paciente tenga un evento trombótico en cualquier lugar, independientemente de que no sea en el riñón, y anticuerpos antifosfolípidos positivos. Este paciente debe recibir anticoagulación y atorvastatina en los casos de dislipidemia severas por síndromes nefróticos refractarios. Entonces, ¿qué esperamos encontrar? Estos son los medicamentos que utilizamos, esperamos encontrar una vez o lograr, más bien, lograr respuesta renal completa. Se refiere a una reducción de la proteinuria por debajo de un nivel nefrótico, o sea, menor de 0.5 gramos en 24 horas o un índice proteinuria creatinuria de 50 miligramos por milimol, con una función renal estable, es decir, una tasa de filtración glomerular que llegue al nivel basal normal o por lo menos con una disminución del 10%, es decir, 90% del esperado. Cuando hablamos de nefritis lúpica pediátrica, pues decimos que la proteinuria sea menor de 0.5 gramos por 1.73 metros cuadrados por día. Una respuesta renal parcial es cuando logramos una reducción de la proteinuria al menos el 50% del valor inicial, es decir, arrancamos con 2.000 y por lo menos tenemos 1.000 de proteinuria, esto es una respuesta renal parcial, o un índice de proteinuria creatinuria menor de 3 gramos por gramo. Y una estabilización de la función renal con tasa de filtración glomerular que esté al nivel basal o máximo un 20% por debajo, es decir, 80% del nivel basal. Cuando decimos que tenemos una respuesta renal inadecuada o que no hay respuesta, es porque no logramos conseguir la respuesta renal parcial, aunque sea después de un ciclo de 6 a 12 meses de tratamiento con buena adherencia. Y una nefritis lúpica refractaria es cuando encontramos una enfermedad persistentemente activa y ausencia de, aunque sea la respuesta renal parcial, después de al menos 2 tratamientos, cada uno de 6 meses, apropiados y con buena adherencia.
en nefritis lúpica de cualquier clase. Entonces, ¿cómo pretendemos lograr esto? Tenemos esta guía del Colegio Americano de Reumatología del 2024 que tiene muchos cambios que son importantes de socializar y que digamos que nos guía el trabajo interdisciplinario entre nefrología y reumatología pediátrica. Entonces vamos a empezar a hablar como de estos cambios. Primero que todo, en esta nueva guía se difumina la diferencia entre fase de inducción y mantenimiento con que veníamos previamente trabajando, porque la fase de inducción previa era de 6 meses y ahora la prolongamos entre 6 y 12 meses. La fase de mantenimiento, que es la de continuación, que la hacíamos hasta 2 años, ahora nos sugieren de 3 a 5 años. Y luego viene otra modificación importante, que es en las dosis de los medicamentos, porque no solamente tratamos de preservar la función renal, sino de disminuir la toxicidad mediada por los medicamentos que usamos. Entonces, seguimos usando inicialmente el corticoide, la metilprednisolona. La guía nos recomienda dosis de 250 mil miligramos por dosis de 1 a 3 días, seguida de corticoides orales de 0.5 a 1 miligramo kilo día, con un máximo de 40 miligramos día. Miren esa diferencia. Estábamos usando de 1 a 2 miligramos kilo día con un máximo de 60. La dosis es mucho más baja, pero los estudios demostraron que aún con esta dosis baja seguimos obteniendo buenos resultados. Y luego el objetivo al final, una vez lograda la respuesta renal, es disminuir esa dosis de corticoides hasta 5 miligramos por día o menos si llegara a ser posible. Es lo que en reumatología pediátrica llamamos dosis mínima útil de corticoides, la dosis mínima que me permite mantener la enfermedad controlada sin recaídas y sin efectos adversos. En segundo lugar, usamos los inmunosupresores. Entonces, micofenolato o ciclofosfamida. Micofenolato es lo que nos recomienda la guía como primera opción, pero con dosis más elevadas, de 1.2 a 1.4 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por día para el inicio de la fase de inducción, que ahora se llama iniciación. O en su lugar podríamos utilizar ciclofosfamida, pero recomiendan que la dosis sea baja, como la que se utiliza en el protocolo de Eurolupus, de 500 miligramos, dosis básica, cada 2 semanas por 6 dosis. Esto si el paciente es mayor de 40 kilos. Si el paciente es menor de 40 kilos, se sigue utilizando 500 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por dosis cada 2 semanas. Esto con el fin de mejorar el perfil de seguridad y disminuir la toxicidad, sobre todo a nivel gonadal. Cuando iniciamos esta inducción con ciclofosfamida, se recomiendan los 6 cursos de ciclofosfamida y una vez completados, eso sería los 3 meses, se continúa con micofenolato a la dosis indicada, que antes utilizábamos una dosis más baja de 600 miligramos y la llevábamos a 1200 si no teníamos una buena respuesta. Y luego, por último, y me parece lo más innovador, es que incluyen el uso de un tercer medicamento o un tercer inmunosupresor, que sería el belimumab o el inhibidor de calcineurina. Y esto depende de las manifestaciones acompañantes que tenga el paciente y de las características del mismo. El belimumab se recomienda a dosis de 10 miligramos por día cada 2 semanas, o sea, dosis inicial a las 2 a las 4 semanas y luego cada 4 semanas. O un inhibidor de calcineurina, entre los cuales puede ser tacrolimus o ciclosporina A. La guía recomienda, digamos, predilección por el tacrolimus porque tiene mucho menos efectos adversos, sobre todo este efecto a nivel cosmético del hirsutismo y todas estas cosas, siempre teniendo en cuenta las manifestaciones extrarrenales del paciente. Si el paciente tiene un predominio de manifestaciones extrarrenales, entonces preferimos el belimumab. Si el paciente tiene una insuficiencia renal y una tasa de filtración glomerular por debajo de 45 mililitros por minuto o está muy hipertenso, preferimos el belimumab. Si no hay estos factores de riesgo, es indistinto entre belimumab o inhibidor de calcineurina. Y si el paciente tiene una proteinuria marcada, mayor de 1 gramo, y tiene una buena tasa de filtración glomerular y no está hipertenso, se puede utilizar el inhibidor de la calcineurina. Se puede elegir entre estos dos. Entonces, esto es la terapia triple. Aquí tenemos el flujograma que nos muestra la guía en la nefritis lúpica clase 3-4 con O5 sobreimpuesta. Todos los pacientes deben recibir hidroxicloroquina y los inhibidores de la ECA como nefroprotectores, el corticoide en la dosis que ya mencionamos, el primer inmunosupresor que puede ser micofenolato o ciclofosfamida en las dosis indicadas, y el segundo inmunosupresor depende de si hay manifestaciones extrarrenales y algún factor de riesgo, belimumab.
Si no hay ninguna de estas dos características, puede ser cualquiera de los dos, y si lo que predomina es la proteinuria, inhibidor de calcineurina. Evaluamos a los 6 meses la respuesta, y si el paciente tiene una buena respuesta, entonces es una respuesta renal completa. Por ejemplo, a los 6 meses el objetivo es empezar a disminuir el corticoide hasta llegar a una dosis menor o igual de 5 miligramos por día. Si el paciente tiene una respuesta renal parcial, se recomienda continuar la terapia igual, individualizarla, evaluar si la dosis está adecuada, si hay una buena adherencia, si hay algún factor de riesgo asociado, si hay actividad extrarrenal, se puede hacer cambio de un inmunosupresor por otro. Es decir, si comenzamos con belimumab, se puede cambiar a inhibidor de calcineurina o viceversa. Si comenzamos con micofenolato, se puede cambiar a ciclofosfamida como para tratar de rescatarlo, y se hacen 6 ciclos más, 6 meses más, y se vuelve a evaluar. Se vuelve a evaluar y miramos si al menos logramos la respuesta renal parcial después del segundo curso de tratamiento. Si se logra, la recomendación es mantener el tratamiento igual, no bajar la dosis, que era lo que hacíamos, que disminuíamos la dosis del inmunosupresor, sino mantenernos en la misma dosis y prolongarlo a 3 a 5 años. Si la terapia de la respuesta renal parcial no se alcanzó a los 12 meses, se debe individualizar la terapia, y en este caso nos recomiendan adicionar el rituximab o el anti-CD20. Los resultados posibles es la respuesta renal completa, lo ideal. Con terapia triple se debe continuar igual terapia y no se recomienda cambiar de inmunosupresor como hacíamos antes, que cambiábamos de micofenolato a azatioprina en algunos casos. Si se logró una respuesta renal parcial con terapia triple, se debe evaluar la adherencia del paciente e individualizar la terapia. Probablemente nos permita incrementar la dosis, cambiar de inmunosupresor o adicionar el anti-CD20. Si se logró la respuesta renal parcial con una terapia dual, que es la que venimos usando tradicionalmente, se puede escalar a terapia triple para tratar de lograr el objetivo, que es el control de la enfermedad. Si hablamos de nefritis lúpica clase 5, la guía recomienda iniciar en ambos casos con terapia triple inmediatamente, y la proteinuria es la que guía aquí el manejo. Arrancamos igual, corticoides a las mismas dosis mencionadas, micofenolato o ciclofosfamida en dosis baja, sustituyendo la ciclofosfamida por micofenolato una vez que se haya completado los 6 cursos de ciclofosfamida, y tacrolimus o ciclosporina A, dependiendo de la función renal y de la tensión arterial. Recordemos que el inhibidor de calcineurina nos puede producir insuficiencia renal o hipertensión, entonces hay que tener cuidado con esto. Cuando la proteinuria es menor de 1 gramo y la biopsia renal nos dice que es una nefritis lúpica de clase 5 pura, se recomienda la terapia dual, corticoides, y puede ser cualquiera de los 3 inmunosupresores, micofenolato, inhibidor de calcineurina o azatioprina. Entonces aquí está el flujograma de la nefritis lúpica clase 5. Arrancamos con la nefritis lúpica clase 5 con hidroxicloroquina, inhibidores de la ECA y glucocorticoides o cualquiera de los 3 inmunosupresores si la proteinuria está por debajo de 1 gramo. Si la proteinuria es mayor de 1 gramo, el tercer inmunosupresor tiene que ser inhibidor de calcineurina. Se evalúa a los 6 meses de tratamiento, o sea, aquí ya la inducción no es de 6 meses, sino en realidad de 12. Se evalúa los 6 meses de tratamiento, y si obtenemos una respuesta renal, entonces se mantiene el inmunosupresor con la misma dosis, no se reduce, y lo que se reduce es el corticoide, con el objetivo de llegar a 5 miligramos por día o menos si es posible. Y la terapia se debe continuar por 3 a 5 años. Si no hay respuesta renal parcial a los 6 meses, pues se hace un segundo curso y se debe incluir el anti-CD20. Al final, si logramos la respuesta renal parcial después de los 12 meses de tratamiento, habiendo cambiado el inmunosupresor, sugieren evaluar la adherencia, evaluar la posibilidad de una nueva biopsia renal, porque no solamente existe la posibilidad de que el paciente haya sido refractario, sino que el paciente me está mostrando una cronicidad, y por eso ya no hay más respuesta de la que hemos obtenido hasta el momento. Considerar incluso una terapia intensiva en la cual se utilizan 4 medicamentos. Se utiliza el belimumab y los 3 inmunosupresores: micofenolato, inhibidor de calcineurina y el belimumab.
Cuando decimos que la enfermedad es refractaria o cuando hay ausencia de respuesta, cuando no logramos alcanzar por lo menos la respuesta renal parcial después de 6 a 12 meses de tratamiento, haciendo esos ajustes de los que les acabo de mencionar. ¿Qué se debe evaluar? Las dosis de medicación, la adherencia, y aquí tenemos en cuenta costos, efectos adversos y acceso a servicios médicos que en nuestro medio desafortunadamente nos interrumpe muchísimo la terapia y probablemente son los responsables de estos malos resultados. Y también sugieren medir niveles séricos de medicamentos. Recomendaciones para nefritis lúpica refractaria. Si arrancamos con una terapia dual inicial, se recomienda escalar a terapia triple. Si la terapia inicial fue triple, se recomienda cambiar el inmunosupresor y o adicionar el anti-CD20. En algunas ocasiones tenemos que escalar la medicación antes de los 6 meses, o sea, aproximadamente a los 3 meses de terapia, que es lo mínimo que debemos hacer cuando notamos que el paciente tiene un empeoramiento. Hay una disminución de la tasa de filtración glomerular o un incremento en la proteinuria a pesar de que tenemos buena adherencia y que estamos utilizando un esquema adecuado. Y por último, sugieren la terapia intensiva cuando hay ausencia de respuesta a 2 cursos de terapia estándar. Y es lo que les mencionaba, 4 medicamentos inmunosupresores, corticoides, micofenolato, belimumab e inhibidor de calcineurina. O la terapia combinada de anticélulas B, que puede ser belimumab y rituximab. Esto es en casos puntuales que inician como una nefritis lúpica refractaria y son manejados con rituximab y se observa una buena respuesta, pero alrededor de los 6 meses el paciente tiene una recaída, un rebrote de la enfermedad con empeoramiento, y es porque el sistema inmunológico trata de compensar esa depresión de células B con un aumento de la expresión del BAF, que es el factor activador de las células B, que estimula la proliferación y la diferenciación de células B y entonces nos hace que el paciente recaiga antes del tiempo esperado. Entonces la combinación de los dos anti-CD20 puede ser hacer una sinergia y ayudarnos en el resultado final. Este es el resumen de la guía. Miren que en ambas clases, clase 3, 4, como sin 5 y la clase 5 pura, en todos recomiendan hidroxicloroquina y el inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la triple terapia de arrancada, no terapia dual, sino terapia triple. En caso de falta de respuesta, hablamos de enfermedad refractaria y se puede cambiar de inmunosupresor, y si la enfermedad sigue siendo refractaria, la biopsia, considerar la adición de anti-CD20 o la terapia intensiva mencionada. Otras formas de nefritis lúpica, tenemos la microangiopatía trombótica que se puede presentar dentro de la nefropatía por anticuerpos antifosfolípidos. Estos pacientes con lupus que los diagnosticamos recientemente y que tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos deben recibir antiagregación plaquetaria siempre y cuando no tengan una trombosis. Si hay una trombosis en cualquier sitio, deben recibir anticoagulación, y esto es parte de la terapia de esta manifestación que es rara, pero que también puede estar presente formando parte del mismo lupus. Tratamiento sugerido, la anticoagulación plena, plasmaféresis y estos inhibidores de C5, de lo que saben ustedes mucho más que yo, en el caso de microangiopatía trombótica mediada por complemento. Estos son unos estudios que les traigo mencionando la eficacia y la seguridad del uso de los anticuerpos monoclonales como el rituximab en lupus y en nefritis lúpica. Esto es un estudio retrospectivo que evaluó indicaciones, eficacia y seguridad de la cohorte GIR. Es una cohorte de enfermedades reumáticas en pediatría que incluye toda clase de enfermedades reumáticas, pero que también tiene pacientes con lupus. Evaluaron 581 pacientes con lupus y buscaron los que recibieron rituximab. 70 niños habían recibido rituximab, entonces evaluaron las indicaciones, que fueron nefritis lúpica en el 51%, poliartritis persistente 22% y citopenia refractaria 12.2%. El rituximab se evaluó la eficacia y la seguridad con el índice de actividad del lupus que se llama SLEDAI, y aquí miramos en esta primera gráfica, la primera línea roja nos muestra el índice de actividad del lupus antes del rituximab y después del rituximab a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Claramente hubo una disminución en el índice de actividad y también en la utilización de corticoides. Esta línea roja nos muestra el uso de corticoides antes de rituximab y luego la disminución. Ninguno de estos pacientes tuvo necesidad de intensificación de la terapia después del uso del anti-CD20. El perfil de seguridad fue muy bueno, 83% sin reacciones adversas, y se redujo la necesidad del uso de corticoides, que es el que tiene más efectos adversos a nivel
sistémico del paciente. Traigo estos dos como solo por mencionar otras moléculas que están en estudio y que todavía no están aprobadas, pero que han mostrado resultados muy promisorios, como la voclosporina, otro inhibidor de calcineurina. En este estudio se comparó voclosporina con placebo. Este fue el estudio Aurora de fase 3 y se encontró que la respuesta renal completa se logró en el 41% de los pacientes versus 23% de los pacientes con placebo. Todos los pacientes estaban con corticoides y micofenolato porque la tendencia es la terapia triple desde el inicio de la patología. Este otro es el uso de anifrolumab. Este es otro fármaco que es inhibidor del receptor de interferón y que se utilizó comparado con un placebo también para el manejo del lupus en general y de la nefritis lúpica, y se hizo con 2 dosis diferentes para probar no solamente eficacia, sino seguridad y efectos adversos. Se encontró una excelente respuesta con un índice de actividad que disminuyó claramente en los pacientes con anifrolumab comparados con los pacientes del placebo. Nos mostró un perfil de seguridad muy bueno. En este momento se está iniciando la aplicación de este medicamento aquí en Barranquilla, en un centro de investigación. Estamos en curso, empezando a hacer la recolección de la muestra para lograr la aprobación. Y por último, el ovinutuzumab, que es un anti-CD20, pero de tipo 2, que tiene una citotoxicidad mediada por anticuerpos mucho mejor que el rituximab, con el mismo perfil de seguridad prácticamente, y el cual sería otra alternativa de tratamiento, pero que bueno, todavía no los tenemos aprobados. Esto es simplemente para recordar las indicaciones que damos a nuestros pacientes, no solamente del uso de los inmunosupresores, sino las medidas de autocuidado, baja ingesta de sal, evitar la sobrecarga de proteínas, la salud renal, la nefroprotección con los IECA, la salud cardiovascular, tratando de manejar la dislipidemia inherente a la enfermedad, y la salud ósea con el uso de calcio, la suplementación todo el tiempo desde que iniciamos el tratamiento. Y aquí quiero hacer mención al respecto de una práctica que a veces se ha difundido bastante, y es el uso de inhibidores de la bomba de protones como gastroprotectores cuando usamos todos estos medicamentos. El principal efecto adverso de estos inhibidores de la bomba de protones es que disminuyen la absorción del calcio, y obviamente esto va a tener un efecto deleterio en el metabolismo del calcio y en el esqueleto del niño que está en crecimiento. Muchas gracias.